El pasado 13 de octubre, cerca de 1000 personas iniciaron un duro y penoso éxodo de más de 2.600 kilómetros. Su punto de partida, la ciudad de San Pedro Sula en Honduras. Su destino, la frontera de México con Estados Unidos. A lo largo de los días, más y más personas de distintos países se han ido sumando a este éxodo de migrantes. Mujeres, niños, familias enteras, llegando a sumar en algún momento cerca de 7.000 almas que tratan de huir de una realidad en común: pobreza, violencia, discriminación y la dictadura de un ilegítimo presidente. Muchos salvadoreños se han unido a esta caravana con la esperanza de encontrar un mejor porvenir, prefiriendo, como todos los que van en ella, afrontar la posibilidad de perder la vida antes de quedar atrapados en la maraña de corrupción y desesperación de la actual realidad nacional. Para los salvadoreños, el fenómeno de la migración es más que conocido. La guerra civil de los 80 impuso a miles de compatriotas una partida forzada, y los siguientes 30 años, los actos de corrupción de los gobiernos en turno continuaron obligando a otros miles de salvadoreños a tener que buscar en otros países la oportunidad que acá se les negaba sistemáticamente, convirtiendo el fenómeno de la migración en una atractiva fuente de divisas para los diferentes gobiernos. Por lo que es justo decir, los mismos de siempre han robado a más de 3 millones de compatriotas la esperanza de tener una vida digna en su propio país. Hoy, en Nuevas Ideas TV, analizaremos cómo la corrupción obliga a los ciudadanos a tener que emigrar para poder buscar una mejor vida para ellos y sus familias. Soy Mario Durán, bienvenidos a Nuevas Ideas TV. Nuevas Ideas TV. Gracias por sintonizar Nuevas Ideas TV. En este programa conversaremos con 3 invitados caracterizados por su independencia de criterio y pensamiento diferente al de los mismos de siempre. Esta noche tenemos el honor de contar con la presencia de Yesenia Hernández, ingeniera industrial, empresaria y concejal de la Alcaldía de San Salvador. Bienvenido, Yesenia. Hola, buenas noches, Mario. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Giovanni Galeas, excombatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, analista político y escritor, especializado en la historia política salvadoreña. Bienvenido, Giovanni. Gracias por invitarme. Bueno, y Alejandro Zelaya, maestro en Relaciones Internacionales y Diplomacia y coordinador de la Mesa de Política Exterior del Plan de Gobierno de Nuevas Ideas. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Mario, por la invitación a Nuevas Ideas TV. Bueno, en las últimas semanas miles de hermanos hondureños y centenares de salvadoreños han partido con rumbo al norte, en un éxodo que ya ha cobrado algunas vidas. Estos compatriotas que se han visto desplazados forzosamente de sus hogares, ¿qué les podemos decir? ¿Qué se puede pensar de ello? Es decir, ¿qué lleva a una persona a tomar un riesgo tan grande y salir del país? A dejar todo atrás, todo aquello que le pertenecía, todos sus arraigos y aventurarse en una cosa que pues muy pocos se atreverían a hacer, pero que muchos hacen. Bueno, Mario, en realidad no hay que darle muchas vueltas. En este tipo de fenómenos siempre se alude a la sociología y se le da muchas vueltas, por qué la migración y tal, pero es muy sencillo en realidad y es de sentido común, y la gente del pueblo sin necesidad de pasar por las universidades lo sabe. O sea, la gente migra, la gente se va de un lugar cuando no hay seguridad, pero primero cuando no hay comida. Primero cuando no hay comida en un lugar, la gente se va. Cuando no hay seguridad en un lugar, la gente se va. Cuando no hay libertad en un lugar, la gente se va. La gente se va de Cuba, de una Cuba que es un estado policíaco, donde no hay libertad, tampoco hay comida. Entonces medio encuentran una balsa ahí, una llanta en la que pueden flotar en el mar, aunque hayan tiburones, la gente se tira al agua y se va. Niños, mujeres, ancianos, de Cuba. Lo mismo pasa de Venezuela. No hay comida, no hay libertad, no hay seguridad, la gente se va. Pero no solo en Cuba y en Venezuela. También se va de Nicaragua, emigrando masivamente hacia Costa Rica, que es un régimen de izquierda. ¿Por qué? También se van de El Salvador, porque es que no, de México, masivamente los mexicanos han emigrado a los Estados Unidos. No han encontrado ni pan, ni libertad, ni seguridad, y se van para Estados Unidos. En El Salvador nos estamos haciendo los tontos un poco. El problema es de Venezuela, de Cuba, que se va. No. Lo de las caravanas es un problema de... No.
si nosotros nos hemos estado yendo de este país desde los años 80 masivamente. Lo que pasa es que hoy es espectacular, hoy está en vitrina de CNN y tal, lo de las caravanas, pero 400, 500 salvadoreños salen todos los días del Salvador. ¿Y por qué? ¿Será porque ha habido honradez en nuestro gobierno? ¿Será porque ha habido eficiencia en nuestro gobierno? ¿Por qué se van los salvadoreños ilegalmente y atraviesan México en la bestia o caminando a como dé lugar 400, 500 salvadoreños todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van los salvadoreños? Porque no hay comida, porque no hay seguridad, porque no hay libertad. Porque cuando hay democracia hay libertad, cuando no hay democracia no hay libertad. Esa es la razón por la que la gente migra. Bueno, yo creo que no hay que darle muchas vueltas a eso. Yesenia, ¿será que esta migración que vivimos en el Triángulo Norte, porque no es exclusiva de Honduras, de Guatemala, es de los 3 países centroamericanos, todos viajan a Estados Unidos, pone en evidencia a los gobiernos de El Salvador, por ejemplo, o a los gobiernos locales? Sin duda alguna, Mario, yo estoy en total acuerdo con lo que dice Giovanni. Yo creo que ante la falta de que los gobiernos trabajen en la búsqueda del bien común de los salvadoreños es que sucede esto. Y entendiéndose la búsqueda del bien común es que los gobiernos trabajen para poder ofrecer una mejor calidad de vida a los salvadoreños. Una mejor calidad de vida que va a implicar educación, va a implicar vivienda, va a implicar mejores oportunidades de empleo. Fíjate que inicialmente la migración se daba por la causa principal, falta de oportunidades de empleo, y los que tenían empleo después se arriesgaron a irse para buscar un mejor salario. Pero a medida ha ido agravándose esta situación, ahora una de las causas principales por las cuales los salvadoreños migran es la inseguridad y la violencia. Pero si te fijas, es un círculo vicioso que es un reto para el futuro gobierno que venga a romper esto. ¿Por qué? El padre o la madre migra irregularmente a Estados Unidos, que es el principal país a donde van por búsqueda de nuevas oportunidades, dejan a sus hijos a cargo de ¿quién? De abuelos, de tíos. Estos niños crecen con una falta de identidad de padre y madre en un ambiente en donde la delincuencia le ofrece a esa familia que él no tiene. Le ofrece una oportunidad de obtener dinero más fácil, y entonces este niño se incorpora a este ciclo de delincuencia. Y después, ¿qué decimos? ¿Qué dicen los gobiernos? Tenemos que hacer políticas más fuertes, hacer leyes más fuertes para que vengan y castiguen a la violencia, y eso no es cierto. La inseguridad viene de una desigualdad marcada. Fíjate que un salvadoreño promedio se levanta todos los días esperando o pidiéndole a Dios regresar a su casa, pero a la misma vez hay salvadoreños que se dan el lujo de llegar en helicóptero dentro del país. Esa es una desigualdad marcada, es una injusticia. Si los gobiernos no trabajan por buscar esa justicia y por brindar una igualdad a los salvadoreños, esto no va a acabar. Y yo creo fielmente que Nayib Bukele, yo sí creo que él va a ser nuestro futuro presidente, tiene esa visión. Fíjate, mira qué visión la que él tuvo de trabajar en modernizar las plazas del centro de San Salvador. Hace 2 días yo me entero que abre un nuevo café. Imagínate, la gente está tomando ese lugar como un lugar turístico, a pesar de que no tenemos la seguridad que deseamos, pero ya microempresarios se están incentivando a abrir sus negocios a raíz de la afluencia de gente. Sí, pero ¿qué pasa? Si el gobernante que sigue, el alcalde después de él, politiza las cuestiones de los capitalinos y no le da seguimiento a estas obras, sino que las detiene, ¿cuándo vamos a avanzar? O sea, el que tiene visión viene, avanza, luego viene otro gobierno de un político, de un partido totalmente distinto al que hizo bien las cosas, ¿y qué está haciendo? Politizando, retrocede. ¿Cuándo vamos a ver un avance? Te lo estoy hablando a nivel de gobierno local, no digamos a nivel del gobierno, del ejecutivo, pues es la misma situación. Estas caravanas, esta migración masiva que se está dando, pues tiene que tener una explicación, porque antes se migraba de manera individual, hoy lo hacen, o en pequeños grupos, hoy lo hacen de miles, de centenares. Entonces, esto desnuda de alguna manera a los gobiernos nacionales, hace ver en realidad la situación en la que nos encontramos. La pregunta es, ante la desnudez, ¿qué se hace? Ante esa desnudez que se presenta el gobierno, que le dice, miren, por ustedes estamos en esta situación. ¿Qué hacer? Bueno, creo que esa es como la parte que hay que tratar de poner en vitrina, porque bien lo decía Marvin. Creo que todos estamos hablando hoy en día de la caravana de migrantes que partió de San Pedro Sula, también de la caravana de migrantes que partió de nuestro país el pasado domingo, y de muchas otras que se dice que podrían seguir partiendo.
Pero cuando hablamos de esto, Mario, estamos hablando siempre de los efectos, pero no estamos atacando las causas estructurales de las que han generado realmente que esto suceda. Si nosotros no empezamos a atacar las causas estructurales, vamos a seguir teniendo caravanas y no van a ser una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, van a ser miles y miles. En El Salvador se van en promedio 300 personas al día buscando Estados Unidos, solo para Estados Unidos, 300 personas. Si eso lo anualizamos o multiplicamos esa cifra por 30 días y luego por 12 meses, tenemos un consolidado de cerca de 110,000 personas que se están yendo todos los días de El Salvador. Exactamente son 108,000, ¿verdad? Alrededor de 110,000 personas. De estas 108,000 personas que se van para Estados Unidos, el 65% son menores de 30 años. Tenemos una fuga de cerebros profunda. Todo nuestro talento, nuestro bono demográfico está migrando. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en los próximos años si no empezamos a atacar este fenómeno? ¿Qué hicimos nosotros después de los acuerdos de paz para detener este flujo de cerebros, esta migración masiva? ¿Qué hicimos después de la crisis de 2014? Yo creo que todos recordamos a nuestros niños en la frontera, estando en cautiverio, esperando a que migración de Estados Unidos les diera una oportunidad de quedarse. Pero ¿cuáles fueron nuestras acciones? ¿Cuáles fueron nuestros planes contingenciales? Ahora nos vuelve a explotar un ciclo de crisis de migraciones, ¿verdad? Ahora más masivo y más visible, y somos noticia a nivel mundial, el Triángulo Norte, pero estos flujos no vienen de hace un mes, no vienen de hace 5 años. Esto es las causas estructurales son, y esto es de acuerdo a estudios de ACNUR. Hay un estudio de ACNUR que se llama Arrancados de Raíz, que es muy interesante, les recomiendo a nuestros televidentes que lo vean, que establece que las 3 causas por las que los niños en 2014 estaban migrando eran, 1, por la violencia, y la violencia multifacética, porque todos hablamos ahora de las pandillas, pero muy poco nos hemos dado a la tarea de investigar la violencia intrafamiliar que se está generando en nuestros niños. 2, por razones económicas. Y 3, por reunificación familiar, que era una tercera causa que es menos importante. Pero las 2 primeras, ¿de quién es la culpa? ¿Por quién nuestros niños no tienen seguridad? ¿Por quién nuestros jóvenes no tienen oportunidades de empleo? Es por los mismos de siempre. Entonces tenemos que atacar esas causas estructurales, tenemos que cambiar estos gobiernos. Tú lo has dicho bien, ha desnudado unos gobiernos incapaces e irresponsables. Hemos visto a nuestro actual presidente en su visita a Cuba decir que justamente que la migración es un derecho. Yo entiendo que la migración es un derecho, pero que tu jefe de Estado salga a reconocer que la migración es un derecho en vez de empezar a dar acciones para cómo vamos a corregir este fenómeno. Es que no es problema de Estados Unidos, no es problema de México. El problema es nuestro, estamos perdiendo nuestro bono demográfico. Y hay que reconocer ese problema para empezar a crear soluciones, y soluciones que sean permanentes, porque definitivamente la familia salvadoreña se debe reintegrar, no debe de seguir ese círculo vicioso, es decir, es un círculo en el que nos han tenido los gobiernos desde las últimas décadas. Pues. Claro que sí. Con este primer análisis del fenómeno del éxodo de migrantes, nos vamos a un corte comercial, no sin antes recordarles que en 1991, durante el gobierno de Arena, con el presidente Alfredo Cristiani, se descubrió un faltante de más de 72 millones de colones en CEL, la empresa estatal encargada de la generación eléctrica. Sigfrido Ochoa Pérez fue el acusado de ese fraude, pero 4 años después salió libre y nunca se recuperó el dinero. Ya regresamos. Estás en sintonía de Nuevas Ideas TV. Continuamos con más de Nuevas Ideas TV. Gracias por sintonizarnos a través de Canal 12 y Sonora FM 104.5. Recuerden, todos los días miércoles y domingos a las 7 de la noche. En este bloque quiero conversar un poco sobre la relación de la corrupción con la migración. Nosotros sabemos que los gobiernos son responsables de la migración, eso no lo pueden negar, por mucho que quieran hacerlo. Pues. Claro. ¿Qué hubiese sido de este país, de El Salvador, si esos 37,000 millones de dólares que se robó, por ejemplo, Arena en los 20 años y los tantos otros que no conocemos, hubiesen sido invertidos en la gente? ¿Estuviéramos viviendo un fenómeno como el que vivimos ahora? Quizás solamente, perdón, quisiera
aprovechar esa antesala que tú dices, porque creo que en el set anterior quedamos un poco cortos con esa, para darle respuesta a tu pregunta de la migración. Claro. Yo creo que parte de estas migraciones en conjunto, en masa que se están dando, son migraciones forzadas, donde la causa indiscutiblemente es la corrupción y la impunidad. Porque imagínate... La corrupción y la impunidad son las causas. Sí, las causas para un tipo de migración forzada, que sería este tipo de migraciones en grupo. Yo creo que ese es un grito de auxilio que estas personas le están diciendo a sus gobiernos que no soportan ya tanta injusticia. Fíjate que los políticos tradicionales, la mayoría utilizan la corrupción como un trampolín para poder llegar a un posicionamiento que han deseado. Como tú dices, e inclusive el doctor Salvador Arias, en su manual de corrupción de Arena, él hablaba de los 37.000 millones de dólares. Hablaba de ese dato de los 37.000. Si supuestamente este dinero lo tiene Arena, yo digo que tenemos un índice perfecto para que se actúe, y por qué no se sanciona a este partido y todavía tienen la libertad de tener un candidato presidencial. O sea, yo considero de que los límites de la corrupción han sobrepasado. Yo he vivido en carne propia los efectos de la corrupción dentro de la empresa que nosotros tenemos. Quizás en los 30 años que tenemos de existir hemos trabajado en licitaciones públicas. Voy a omitir la institución, pero una institución pública muy fuerte comenzó a solicitarnos dinero para podernos pagar el trabajo que honradamente hemos estado haciendo. Como nosotros nos negamos a dar este tipo de regalía, pues entonces no nos pagaron. ¿Te bloquearon? Sí, no nos pagaron todo el contrato. Llegamos hasta la Corte Suprema de Justicia en la sala de lo contencioso administrativo. Llevamos 3 años que no nos han dado solución y ahora que no hay magistrados, eso sigue engavetado. Y es que la corrupción, Giovanni, es obviamente un factor que incide precisamente en que las personas se desesperen. Empresarios, jóvenes empresarios en este caso, se dan cuenta de que, por ejemplo, si no es a través de estos recursos, no se puede ni siquiera cobrar lo que honradamente se ha ganado. Imagínate todas estas personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de tener un pequeño negocio o una empresa. ¿Cómo hacen ellos en este país? Yesenia tiene un motivo para migrar, fíjate, o sea, nos acaba de aclarar aquí, ella tiene un motivo para migrar. Totalmente de acuerdo. Creo que hay una razón, Mario, y es una de las causas fundamentales, creo, para las que Nayib Bukele tenga los números que tiene. En un meeting en la Universidad Nacional de El Salvador, que fue uno de los primeros concentraciones que Nayib hizo después de salir del FMLN, de que fuera expulsado del FMLN, hizo una pregunta. Esto lo recuerdo muy bien. Dijo, ¿cuál es el principal problema de El Salvador según ustedes? Le preguntó a los estudiantes. Y evidentemente dijeron falta de empleo, falta de oportunidades, seguridad, y lo dijeron con mucha certeza. Y Nayib les dijo, no. El problema principal que tiene El Salvador es la corrupción. Es la corrupción. Sentí un poco descolocados a los estudiantes, yo estaba ahí, y lo sentí un poco, como que el primer problema es la seguridad, porque es la vida de la gente, ¿no? O la economía y tal. No, dijo Nayib, es la corrupción. Y tiene razón Nayib, por una razón, porque el tema de la corrupción es que permea todo el sistema. Permea todo el sistema. Voy a explicarme. Yo insisto en esto, cuando alguien malversa 300 millones de dólares, 300 y fichas de millones de dólares, en el caso de el manejo de las partidas secretas que viene desde Alfredo Cristiani hasta Mauricio Funes, no se puede mover esa magnitud, esa masa de dinero, es decir, en el bolsillo. Eso se mueve a través de los sistemas financieros locales, regionales y mundiales. Como uno que otro en sacos y en bolsas. Sí, pero solo quiero decir esto. Maletas. Me interesa por este punto, porque para mover esta magnitud de dinero se necesita el concurso de Corte de Cuentas de la República. No se puede malversar ese dinero sin que la Corte de Cuentas esté viendo para otro lado. No se puede, sin que la Corte Suprema de Justicia esté viendo para otro lado, sin que la Asamblea Legislativa esté viendo para otro lado. Es decir, esa Fiscalía General de la República, la corrupción permea toda la institucionalidad. Y cierro con algo. En el año 2000, la UCA, el Instituto de Mediciones Públicas de la UCA, UDOP, inició una serie de encuestas, un ciclo de encuestas que dura hasta hoy, es decir, año 2000 hasta hoy, 18 años haciendo una pregunta.
a los salvadoreños el nivel de confianza que tenían en sus instituciones. Y se dibujó una curva en 18 años descendente en la que los salvadoreños iban teniendo menos confianza hasta llegar a la reprobación de todas las instituciones, empezando por Presidencia de la República, pasando por la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, Corte de Cuentas de la República, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, ANEP, empresarios, ahí está la encuesta de la UCA, y todas reprobadas, con números escandalosos. 3 de cada 10 salvadoreños tienen un mínimo de confianza en esas instituciones. Entonces, cuando en un país la ciudadanía ya no confía en su institucionalidad, ¿qué horizonte puede tener? Entonces vámonos para los Estados Unidos, para cualquier otro lugar donde haya horizonte de vida, de seguridad para mí, para mi familia. Yo veo muchos de los políticos tradicionales aquí en El Salvador cómo apuntan o tercerizan más bien sus responsabilidades, es decir, hablan de la inseguridad como factor primordial de la migración, cuando son ellos mismos los responsables de la inseguridad que vive El Salvador. Si es que si tú te das cuenta, bueno, todos aquí, las personas que nos ven en televisión, los últimos 30 años el nivel de inseguridad ha crecido, el nivel de migración ha crecido. Esto no se veía ni siquiera en tiempos de guerra. ¿Y qué tienen en común los últimos 30 años? 2 partidos políticos, Arena y el FMLN. ¿Tú crees que eso tiene que ver mucho con lo que nosotros hoy tratamos? Está estrechamente relacionado, Mario. De hecho, es lo más risible de este tipo de casos. Por ejemplo, el fiscal general salió a quejarse cuando la UTEC preguntó si a quién creía la ciudadanía que beneficiaba el actuar de la Fiscalía General de la República. Salió indignadísimo diciendo que por qué preguntaban ese tipo de cosas. Él es funcionario público y como cualquier otro funcionario público debe de estar sometido al escrutinio. Entonces, la corrupción está estrechamente relacionada con esto. ¿Cómo es posible que una confesión de Elías Antonio Saca sirva para condenarlo, en el caso de la partida secreta de los 301 millones que se demostraron mediante confesión de que se habían desviado, sirva para condenar a Elías Antonio Saca, pero no sirve para iniciar una investigación sobre los sobresueldos y sobre las demás instituciones que recibieron fondos públicos, incluido el Partido Arena, que recibió 9.6 millones, de los cuales la Fiscalía certificó la confesión de Elías Antonio Saca. Entonces, ¿cómo es posible que países con tan pocos recursos... ¿Cuántos millones fueron, perdón? 9.6. Inicialmente eran 7.6 en una primera confesión y luego Elías Antonio Saca dijo que había desviado cerca de 2 millones a cuentas del Partido Arena, que ni tan siquiera fue por intermediarios o por terceros, fue directamente de la partida secreta a cuentas del Partido Arena. Entonces, y aún así no iniciamos una investigación minuciosa para determinar quiénes fueron los beneficiarios de esos fondos de todos los salvadoreños. Entonces, tenemos que empezar, si queremos realmente atacar las causas estructurales de la migración, como lo planteaba un politólogo que planteó la teoría del caos y el desorden, dice, hay que empezar desde lo coyuntural para aprovechar esas pequeñas oportunidades que la coyuntura te da para empezar a atacar. Ahora todos estamos hablando acerca de las caravanas migrantes. Bueno, entonces aprovechemos que está en la palestra pública y empecemos a actuar, pero no empecemos a hacer solo un par de spots para detener la migración. Si es que la gente no se va a ir porque le dejo un par de spots en televisión diciéndole no se vaya, tú te acordás del coyote, los anuncios del coyote, ¿no? ¿Verdad? Con la crisis de 2014 sucedió eso. Migración y Extranjería empezó una campaña del coyote. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Si es que el problema no es que existan coyotes, que evidentemente es ilegal que los existan. Claro. El problema es que la gente va a querer migrar con coyotes, solos, en caravana, de cualquier forma. Va a tratar de migrar porque no estamos atacando las causas estructurales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, hay que reconocer que que en el país hay desplazamiento forzado. ¿Qué es lo que no lo reconoce el gobierno, no, de hecho. El gobierno no lo ha reconocido, a pesar de que hay la última resolución de la Sala. Esta semana anterior sí, había una gran cantidad de familias que habían sido desplazadas. De hecho, la última resolución, que fue una resolución de amparo de la Sala de lo Constitucional, que se emitió el 13 de julio de este año, obligó a que el gobierno reconociera que había desplazamiento forzado. Se ampararon a 6 familias de Berlín, Ciudad Delgado y Usulután, que habían sufrido violencia. Entonces, tenemos que empezar
a reconocer primero que hay desplazamiento forzado. ¿Qué vamos a hacer con esto? Activar los mecanismos de cooperación internacional. Instituciones como ACNUR y la OIM van a empezar a generarnos cooperación para atacar el problema de raíz. ¿Me permites un matiz, Mario? Antes, Giovanni, vamos sí. a ir a un corte comercial, no sin antes recordarles que no queda duda que la corrupción de los mismos de siempre es una de las grandes causas de la exclusión y la migración. De hecho, no olvidemos que hace pocos días la Fiscalía absolvió a la familia de Francisco Flores. 15 millones de dólares que se le atribuían, se perdieron, se fueron. Toda la donación de Taiwán se escapó de las manos de los salvadoreños damnificados. ¿Por qué? Porque los mismos de siempre siguen ahí. Regresamos en unos minutos. Estás viendo Nuevas Ideas TV. Seguimos con más en Nuevas Ideas TV a través de la señal de Canal 12 y por Radio Sonora 104.5. Antes de seguir con el programa, nos queremos solidarizar con los hermanos salvadoreños que en este mismo momento sufren penurias inimaginables en su éxodo hacia el norte, debido a la corrupción y al abandono de los últimos gobiernos. Señores, señorita, yo les quisiera preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la migración que se vivía en tiempos de guerra y la que ahora nosotros estamos viviendo? Después de la firma de los acuerdos de paz hemos vivido una migración totalmente distinta. Sí, solo Marvin creo que quería matizar algo antes de que nos fuéramos al corte. Creo que es importante que lo matices. Sí, solo que me llamo Giovanni. Perdón, Giovanni. Sí, bueno, mira, lo que pasa es lo siguiente, que uno puede decirle precipitación pluvial a la lluvia, o uno puede decir crustáceo que pernocta inadvertido, flujos fluviales lo suelen desplazar, para decir camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Causas estructurales del fenómeno de la migración y los éxodos. No. La gente se va porque no tiene que comer, porque tiene miedo que la maten, porque no tiene libertad, porque mandan las élites y no las mayorías, porque no hay democracia. Yesenia lo puso con dos palabras que definen la situación. A eso yo me refería, que es lo que Nayib perfiló como su programa político, el centro de su programa político. Yesenia dijo, lo que falta, lo que hay es corrupción e impunidad. Esas son las dos palabras que definen lo que decimos causas estructurales. Corrupción e impunidad. Es decir, primero te robas el dinero y después no sufres castigo por habértelo robado. Por eso, yo decía en el programa pasado que un genio político, lo que hizo después en su gobierno no me interesa, pero un genio político que definió todo un programa político en dos palabras, pan y paz. Aquí, Lenin. Sí, Lenin, en 1917. Yo no soy afecto al leninismo, pero esa fue una idea genial, eso es verdad, absoluta. En historia política, aquí, Nayib Bukele ha hecho centro y ha condensado su programa político en esas dos palabras. Corrupción e impunidad, lucha contra eso. ¿Y cómo se expresa al final? ¿Cómo se expresa? ¿Qué es lo que va a pasar en El Salvador? Sí, necesitamos hospitales, necesitamos escuelas, necesitamos más policías, necesitamos seguridad y tal. Pero, ¿por qué no lo tenemos? Porque hay corrupción y hay impunidad. Porque los que se roban el dinero no pagan con cárcel eso. No lo pagan. Pagan unos, no pagan otros y pagan de mentiritas. Porque siempre que un rico va a la cárcel le dan angina de pecho y termina en el hospital de la mujer y termina ahí y en realidad no pasa nada. Eso es corrupción, eso es impunidad. Por eso, un gobernante que diga mi principal problema y mi principal objetivo es eliminar la corrupción y la impunidad, ese político va a tener el afecto de las mayorías. Eso explica el fenómeno Bukele. Yesenia tenía razón al decir, esto se explica por dos palabras, corrupción e impunidad, que es el mal principal en El Salvador. Bueno, entonces, ya ves por qué te decía que la acotación de Giovanni era interesante. Pero volviendo a la pregunta que nos hiciste, ¿cuál es la diferencia entre la violencia que vivíamos o la causa de la migración de post-conflicto armado y las que tenemos actualmente? Es simple. El tipo de violencia que ahora tenemos. Sí, la violencia es distinta. Nosotros hoy, antes vivíamos la guerra, era de balas, o sea, uno era... No, y era tan sencillo, Mario, porque vos tenías dos bandos en conflictos, bien marcados, delimitados, y ambos apegados, después de que reconocieron al Frente Farabundo Martí como grupo beligerante, ¿verdad?, marcados y en regla con el derecho internacional humanitario, ¿verdad?, o el derecho de guerra, básicamente, ¿verdad?, que rige este tipo de conflictos.
El problema con un conflicto armado interno como el que nosotros tenemos actualmente, porque hay que llamarlo por lo que es. Claro. ¿Ya? Es un conflicto Es armado. un conflicto armado interno. Si mueren 12 personas diarias en este país, Más, ¿ya? ¿sabes? Más a veces. Hemos tenido índices a veces hasta de 35, 40 personas muertas en un solo día. Es increíble. Entonces, el problema con la violencia que tenemos hoy en día es que no sabemos a quién va a atacar. Muchos de nuestros hermanos siguen pereciendo en el día a día por el simple hecho de ser emprendedores, por el simple hecho de tratar de buscar el pan de cada día. Vemos cómo matan a panaderos, vemos cómo matan a tortilleras. Decime qué le podemos quitar a esta gente. No, y estos delitos quedan en impunidad, además, en Quedan este en país. impunidad. es decir, Entonces, no, esa es la diferencia. quedan en impunidad. Quedan en no. impunidad. Estos delitos que son homicidios, Sí, en donde las correcto, personas están sí. perdiendo a sus familiares, y quedan en la impunidad aquellos delitos en los que se roban el dinero del pueblo. Imagínate que los actores de la guerra y los actuales son los mismos. Son los mismos. Son los mismos, son O los sea, partidos. hay una generación que ha crecido viendo a los mismos. es decir, Claro, a los que los gobiernos les han dado, el pueblo le ha dado la oportunidad a ambos y ambos los han traicionado. Entonces yo creo que esto es preocupante porque esta actitud negligente de los gobiernos que han pasado han matado la esperanza de la gente y ese es el abstencionismo político que muchos tienen, que ya no creen. Pero yo creo que ahora están teniendo una nueva esperanza y están viendo una luz en el camino con el candidato Nayib Bukele y a mí me parece excelente esa propuesta que él tiene de las CICIES. ¿Por qué crees que no la quieren? Porque definitivamente... ¿Tienen miedo? Sí, tienen miedo. Y O fíjate preguntarle que, a los guatemaltecos cuando pasaba jueves de Siguit, ¿cómo se ponían? sí, y fíjate que hay herramientas que en ese sentido, pues la Embajada de Inglaterra está haciendo un muy buen trabajo. Yo fui la semana pasada a un taller muy breve de una gestión precisamente administrativa para poder tener indicadores de que está habiendo corrupción en las instituciones públicas, que se conoce como la ISO 37001. Precisamente lo que pretende es hacer una serie de acciones para identificar cuando está habiendo soborno, cuando está habiendo corrupción, pero ¿por qué no la aplican? Y si empezamos a hablar de esta ISO es muy fácil, o sea, son elementos, son acciones elementales que se pueden ejecutar, pero las instituciones públicas no la hacen porque ya son las primeras que están violentando la ley. Yesenia, pero, a mí me interesante- llama la atención, Alejandro, a Sí, mí sí, me sí, llama sí, la dime. atención que generalmente cuando se hacen encuestas y las personas dicen cuál es el mayor problema que vive ahí en tu país, o sea, nosotros los salvadoreños, generalmente dicen, la inseguridad, la economía. Pero todo apunta, por lo menos en esta mesa, entendería yo, que todo apunta a que todo tiene un origen. Claro. Todo tiene un origen en la corrupción que vive este país. Y en la Y impunidad. que hay y en la impunidad. Y en la Y que impunidad. esto hace las veces de una maquinaria, ¿no? Sí. De que permea en lo más bajo y en lo más alto. Así como está impune el delito del robo en una casa, el asesinato de un familiar, también está impune el delito que es contra todos. Y delitos que son graves, porque Claro. con todo lo que se han robado, de hecho, yo lo clasificaría prácticamente de un delito de lesa humanidad. ¿Te digo por qué? Saqueo. Porque asesina a cantidades de salvadoreños. Sí. Si ese dinero hubiese sido invertido en trabajo social aquí en El Salvador, en infraestructura, que velara por los más necesitados, ahorita muchas personas hubieran salvado sus vidas en camino hacia el norte. Sí, no, sin duda. No sé. ¿Y sabes qué es lo Nadie, peor? nadie estaría migrando. o sea, Pero si no se- solo en el camino hacia el norte, sino también ahí en el Hospital Rosales, porque no hay para hemodiálisis, porque se ha muerto gente porque no tiene $10 para comprar los insumos para una hemodiálisis. Si no hubiera corrupción, si no se hubieran robado esto, pero no solo los 300 millones, sino la banca, las eléctricas, la telefonía, es decir, Los bancos. mira, un hombre muy inteligente en este país, uno de los Antel hombres te más faltó, inteligentes que ha Antel te habido, faltó, Iván. el Casi padre tal cual. Yacuría, el padre Yacuría dijo, cuando Cristiani era candidato y lo invitó a un debate en la UCA, dijo, se lo dijo a la comandancia del FMLN, por cierto, en Nicaragua, y yo soy testigo de eso. El padre Yacuría dijo, Cristiani va a ganar, primero. Segundo, su plan económico va a ser exitoso. Eso le dijo el padre Yacuría a la comandancia del FMLN y los quiso convencer. Y no le creyeron. Ese hombre era muy inteligente y tenía razón, solo cometió un error. Que él dijo, el plan económico de Cristiani iba a triunfar, que era el plan de modernización del Estado. El plan económico era ese, no contaba con que lo iban a aplicar mal, es decir, de manera corrupta.
de manera impune que se iban a robar el dinero, porque privatizaciones ha habido en Inglaterra y no ha habido robo. No ha habido robo, era el mismo plan, el neoliberal. Pero no se robaron los funcionarios, doña Margaret Thatcher no agarró un dinero público para metérselo en la bolsa, fueron duros con los trabajadores, pero no hubo corrupción. No, es cierto, no hubo corrupción. Aquí hubo corrupción. ¿Por qué cité al padre Yacuría? Y termino con esto. Porque hace poco, quien lo sucede en términos de tradición intelectual es el padre Tojeira. Y el padre Tojeira dijo ayer o antier, ¿cómo es posible que los salvadoreños, algunos salvadoreños, sigan pensando, confiando en Arena? Se necesita ser mentecato para eso, mentecato. Por eso digo yo, mente pequeña, que no es necesario ponerle grandes nombres a lo que se llama corrupción e impunidad. Y por eso el éxito de devuelvan lo robado. Claro. Porque se llama robar, robar, no se llama sustraer fondos públicos, no, transparente, no, se llama robar. Y cuando se pide, hay que decir, devuelve lo que te robaste, devuelvan lo robado. Ese es el éxito de esta coyuntura política, digamos, porque se le está poniendo nombre y apellido, con verdad, a lo que la gente ha venido diciendo. Cuando yo aludí a esa encuesta de la UCA desde 2018, donde la gente empieza a desconfiar de las instituciones, lo que la gente está diciendo con toda claridad es, devuelvan lo robado. Claro. Devuelvan mis derechos, me los han confiscado, y si no nos lo devuelven, me voy para Estados Unidos y dejo de votar por ti. Por eso el FMLN perdió 400.000 votos, por eso Arena está en la calle de la amargura, y a sus líderes en la calle, cuando los ven, la gente les dice, como a este señor interiano, ahí en el centro de San Salvador, devuelvan lo robado, señor. Sí. Esto es así. Y a eso iba precisamente el pueblo, para que haya llegado a perder la vergüenza y decirle a los de las cúpulas, devuelvan los robados, porque realmente están cansados. Yesenia, es que el pueblo nunca tendría que tener vergüenza. Perdieron el miedo, sí. Con estas reflexiones podemos decir que los mismos de siempre no solo se han robado millones, sino también nos han robado a nuestros padres, madres y hermanos, forzándolos a emigrar. Yo mismo soy hijo de unos migrantes, así que yo sé que muchos salvadoreños se sienten identificados con esta conversación y saben quiénes son los culpables de todo lo que hemos estado viviendo. Regresamos en unos minutos. Estás en sintonía de Nuevas Ideas TV. Sean bienvenidos a este último segmento de su programa Nuevas Ideas TV, donde hablamos lo que no se habla en otros canales ni en otros programas de televisión. Los gobiernos de los mismos de siempre se han dedicado a saquear el país y a robar el dinero del pueblo, dejando en la miseria a la mayoría y privilegiando a una pequeña argolla. Eso lo sabemos todos y creo que ya no es ajeno a todos los salvadoreños. Si no se hacen cambios profundos en nuestro país, la migración puede llegar a niveles nunca antes vistos. Eso por lo menos es lo que está denotando estas caravanas. Pero hemos hablado de todo lo que se ha ocasionado a través de los años debido a la corrupción, pero ¿cómo podemos revertir este proceso? ¿Cuáles son las soluciones que le vamos a dar? ¿Cómo El Salvador va a cambiar de rumbo? ¿Y cómo vamos a traer a los salvadoreños nuevamente aquí a este país? Son 3 millones. Son 3 millones de hermanos los que están afuera. Y no solo eso, el punto más crítico es que nunca ningún gobierno anteriormente se ha dedicado a ver cómo retornar a estos hermanos. Giovanni. Bueno, el problema es quién manda en una sociedad. ¿Mandan los ciudadanos o manda el mercado? ¿Manda el gran capital o los capitales o mandan los ciudadanos? ¿Quién manda en un país? ¿Manda el Banco Mundial o mandan los ciudadanos? Porque el Banco Mundial, el FMI, los organismos multilaterales y tal, no se presentan a las elecciones. No se presenta, pero al final quien impone las políticas económicas excluyentes, las políticas económicas que al final fomentan la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es muy sencillo, cambiar de gobernantes, cambiar de gobernantes. Nosotros cometimos un grave error, mi generación, y la generación pasada la mía, cometimos un gravísimo error, que es haber optado por la violencia. No dimos una lucha política a fondo, finalmente nos fuimos por la fácil, que fue degollarnos los unos a los otros, y cometimos desmanes los unos y los otros. Ahí hubo heroísmo de los dos lados, ahí hubo barbaridades de los dos lados,
Hubo secuestros de empresarios, hubo asesinatos, magnicidios como el del Monseñor y el de los jesuitas. Cometimos ese error. No dimos una batalla política a fondo. Hoy tenemos la oportunidad de reivindicar este país con una batalla política, ciudadana, civil, que es anteponiendo la razón, el derecho, por la vía de las urnas, derrotar a los corruptos. A los mismos de siempre. ¿Por qué los mismos de siempre? Porque en el siglo XIX. Son los mismos de siempre, del siglo XIX, han pervertido el Estado, han utilizado el Estado para... Es decir, no se pueden esperar resultados distintos eligiendo a los mismos que han hecho que nuestros hermanos tengan que emigrar. Claro, cambiemos de sistema, cambiemos de gobierno, perdón. Sí, a ambos bandos se les ha dado la oportunidad, tanto izquierda y derecha, se les dio su tiempo, el pueblo les confió, pero le mordieron la mano. Y realmente les han matado la esperanza y yo creo que con este saqueo público que han hecho, el pueblo está cansado y totalmente decidido a ya no darle la oportunidad a los mismos de siempre. Sí, pero yo sé que este es un tema... Solo imagínate lo que dice un hermano en el exterior que ya tiene algún tipo de recurso y que gracias a su trabajo y a su esfuerzo ha sacado adelante a su familia allá y aquí. Y de repente dice, bueno, yo quiero viajar nuevamente a El Salvador, quiero invertir en mi país, quiero sacar adelante a mi país, quiero aportar a mi país. No van a poder, porque ven, por ejemplo, la impunidad en la que está el caso de Francisco Flores, los 10 añitos que le dieron a Tony Saca, todos los casos anteriores que quedaron impunes, todo el robo, todos los salarios, ¿cómo se llaman? Los sobresueldos. Y que todavía no quieren hacer creer. Y todavía sigue ellos ahí. Las personas dicen, no, yo no quiero regresar a ese país porque ese país no está hecho para mí. A mí que me cuestan las cosas y que hago bien las cosas. Claro. Y que trabajo y me gano la vida honradamente. Sí, no, yo creo que definitivamente los hermanos salvadoreños que están en Estados Unidos, que ahí hay una buena cantidad, yo creo que van a regresar cuando acá el futuro presidente presente una plataforma de desarrollo integral que realmente pueda beneficiar en vivienda, en cultura, en empleo, y no con ese populismo de andar ofreciendo una fábrica de empleo. Eso no es cierto. O sea, ya no solamente la solución es una oportunidad de empleo, sino oportunidad de vivienda, de herramientas anticorrupción, de realmente generar igualdad de oportunidades. Yo realmente quiero aprovechar este espacio, Mario, para hacerle llamado a todos los hermanos salvadoreños que están acá y los que lograron inscribirse en Estados Unidos. Yo creo que las evidencias están claras, que tanto derecha o izquierda han traicionado al pueblo, se les dio la oportunidad. Yo creo que es ahora de que nosotros marquemos una nueva historia en la política y que le podamos brindar ese voto a Nayib Bukele. Yo creo que él es un equilibrio. Creo que él está marcando una nueva historia. Yesenia, tú llegaste a la alcaldía de San Salvador de concejal del PDC, ¿verdad? Sí, del PDC. Pero te digo, actitudes como las que yo tengo... Todos son salvadoreñas. Soy salvadoreña, sí. Y como ciudadana yo le manifesté mi apoyo a Nayib, creo que estoy en el camino correcto y estas son parte de las actitudes que los nuevos políticos ¿Consideras que es el lado correcto de la historia? Por supuesto, porque ha manifestado la realidad de los salvadoreños, no desde una plataforma política, sino sus propuestas son bien ciudadanizadas y parte del éxito de la nueva generación de políticas es eso, tratar la manera de no perder los pies de la tierra, de no elevarnos y seguir viendo el enfoque como ciudadanos, y ahí está la verdad más cercana, la más absoluta. De hecho, parte de que yo pueda estar dentro del Consejo Plural fue porque mi plataforma municipal convenció a mucha gente, una campaña a mano, una campaña que fue de estrecharle la mano a los capitalinos, pero con propuestas desde un enfoque ciudadanizado y no político, y ese fue el éxito. Y yo creo que ese va a ser el éxito que va a tener Nayib Bukele, y yo no dudo que él va a ser nuestro futuro presidente, lo dicen las encuestas, y estamos ante un escenario perfecto para que él pueda traer. ¿Será una solución el cambio de liderazgo en este país? Voy a volver a Valentier, al filósofo del que hablaba en el primer segmento, teoría del caos y el desorden. Desde la coyuntura tenemos que enfocar esas salidas para atacar las causas estructurales. Los salvadoreños tenemos este 3 de febrero de 2019 un punto de inflexión, un momento histórico que no va a volver. Y él lo decía Giovanni, ¿cuánto les costó a ustedes, a tu generación, degollarse entre hermanos? Claro. Nosotros tenemos la oportunidad tan buena de no llegar a la violencia y poder llegar por medio de las urnas a cambiar la realidad de este país. Hoy tenemos esa oportunidad. Tenemos esa oportunidad. Entonces tenemos que comprometernos con este país, nuestra generación, tu generación, las generaciones anteriores a la tuya que todavía pueden cambiar la realidad del país. Tenemos que comprometernos. No es sorpresa, Mario, el apoyo que nosotros hemos encontrado en nuestros salvadoreños en el exterior.
¿Por qué crees que la gente en Estados Unidos apoya tanto a Nayib? Porque ellos saben que es tener un gobierno probo. Porque ellos saben que es tener un gobierno sin corrupción e impunidad. Y porque también nosotros los expulsamos. Entonces, están tratando de llegar a tener las condiciones que ellos tienen en otros países, tenerlas en su país de origen. Giovanni. Yo sé que no tenemos tiempo ya, pero es que me estuvieron llamando a raíz del primer programa que hicimos por una cosa que se me ocurrió decir, que yo podría votar por Arena y que tienen esa oportunidad de ganarse mi voto si regresan los robados. Entonces, me preguntaron si era cierto que yo podría votar por Arena si regresan los robados, los señores de Arena. Y yo, pensándolo, dije, muy fácil, se las puse. Sí, puedo votar por ustedes, pero ya le agrego una condición. Si regresan los robados y si piden permiso por el asesinato de Monseñor Romero. 2 condiciones. No es nada difícil cumplir las 2 condiciones. Regresen los robados, pidan perdón por haber mandado a asesinar a Monseñor Romero. Y si no, váyanse a la reflexión de lo que han hecho. Reflexionen y regresen los robados y pidan perdón por haber mandado a asesinar a Monseñor Romero. Ya no tenemos tiempo, pero una pregunta, ¿ya leyeron el libro de Giovanni Galeas? No, sí. Todavía no. Aquí está el libro, aquí está explicado. Bueno, con esta propuesta cerramos esta segunda edición de Nuevas Ideas TV, un espacio para dar a conocer nuevas ideas y para solucionar los problemas del país y construir una mejor nación. A los mismos de siempre, escuchen, devuelvan lo robado. Buenas noches.